¿Qué tal, amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un mantenimiento bastante básico, pero por ser bastante básico no significa que no sea importante. De hecho, es uno de los más importantes que tiene el cuidado de cualquier motocicleta, y es el cambio de aceite y filtro de aceite de esta motocicleta Pulsar 200 NS. Este procedimiento aplica para casi todo el portafolio Bajaj. Lo único que varía es la cantidad de aceite que va en el motor. Esta información la puedes encontrar en el manual de propietario y garantía de tu motocicleta. Entonces, ¡vamos! Te estarás preguntando, ¿cada cuánto debo cambiar mi aceite? Bueno, esto es muy relativo porque depende bastante y está directamente relacionado con el uso que le des diario a tu motocicleta, ya que no es lo mismo recorrer 100 kilómetros en un solo viaje, o sea, de un solo tirón, por así decirlo, que recorrer 100 kilómetros, por ejemplo, en 10 días, 10 kilómetros diarios. No va el motor a sufrir el mismo desgaste, el aceite no va a sufrir el mismo desgaste, entonces requiere un mantenimiento proporcional y coherente al uso que le estés dando a la motocicleta. En promedio, el aceite se debe reemplazar entre 2.000 a 3.000 kilómetros en promedio. No en todos los casos es igual, hay veces se puede prolongar un poco más y también depende mucho de la calidad del aceite que le apliques. No es lo mismo un aceite mineral que un aceite semisintético que un aceite full sintético, a pesar de que todos manejen y respeten las mismas viscosidades y las mismas certificaciones. Esta información específicamente está en el manual de propietario y garantía de tu motocicleta. Más sin embargo, el promedio recomendado es de 2.000 a 3.000 kilómetros. Pero tenemos una tarea nosotros como usuarios muy importante. Hay que hacer la verificación del nivel diariamente. No se les puede olvidar. Es una de las verificaciones más importantes, ya que garantiza de que nuestro motor va a estar trabajando óptimamente. Si nos llegamos a percatar de que nuestro motor está bajando el nivel, podemos aplicar el nivel de aceite que hace falta para que se nivele y empezar a hacer una supervisión de que si es que está bajando mucho nivel o de pronto fue un consumo normal. Porque los motores es normal que consuman aceite hasta cierto punto. Entonces, si ves que tu motocicleta está consumiendo aceite, es mejor que le hagas seguimiento y vayas al mecánico de confianza y le reportes este caso para que le hagan el seguimiento pertinente. Como podemos ver, aquí tenemos como un vidriecito, ahí se ve nuestro aceite. Ahí estoy moviendo la motocicleta y se pueden ver que se está moviendo el aceite. Tenemos en nuestra carcasa del clutch cuatro marcas, dos al lado derecho y dos al lado izquierdo. Estas dos en la parte superior indican el nivel máximo del aceite de la motocicleta. Estas dos en la parte inferior indican el nivel mínimo de aceite en la motocicleta. Entonces, ¿cómo tomamos la lectura? Paramos la motocicleta totalmente derecha con las dos llantas apoyadas en el suelo y posterior a eso empezamos a ver en qué nivel está nuestro aceite. En este caso está solo un poquitico debajo del nivel normal de aceite. Entonces, vamos a drenar el aceite, vamos a sacar el filtro de aceite, reemplazar el filtro de aceite y aplicar el aceite del motor nuevo. Bueno, lo primero que debemos realizar es quitar nuestra tapita, nuestro carenaje inferior izquierdo o quilla también le llamamos. Vamos a quitarla. Debemos tener un especial cuidado con este tornillito que tiene una arandelita especial. Vamos a aflojar nuestro tapón. Vamos a retirar nuestro filtro de aceite. Esta motocicleta tiene dos filtros de aceite. Aquí tenemos nuestro filtro tamiz o sedazo de aceite. Este filtrico tiene un papel muy importante porque es el que evita de que impurezas le entren a nuestra bomba de aceite para que no sea obstruida. Tiene un imán en esta parte de acá. Esto es un imán. Este anillo es un imán para poder atraer piezas metálicas que se puedan desprender del motor. Entonces, la limpieza es aplicando aire a presión de adentro hacia afuera. Primero lo vamos a lavar, después vamos a aplicar aire a presión de adentro hacia afuera. Ya estamos terminando de que se drene el aceite. Nosotros previamente ya hemos calentado el motor aproximadamente de 3 a 4 minutos. Es tiempo suficiente, tampoco tan caliente, pero tampoco tan fría para que pueda fluir el aceite fácilmente. Listo, después de haber esperado que se drenara nuestro aceite, ya lubricamos bien, ya limpiamos nuestro filtro de aceite y lubricamos el O-ring. Vamos a instalarlo hasta que sintamos que quedó insertado, él queda ajustadito. Vamos a instalar nuestro taponcito de drenaje
No se le debe aplicar ningún trabarroscas. Simplemente limpiarlo muy bien y instalarlo. Vamos a darle torque. Y ya está. En la descripción te voy a dejar los valores de torque de la tornillería. Ya en este punto vamos a volver a instalar nuestra quilla izquierda o nuestro carenado izquierdo y vamos a ir a reemplazar el filtro de aceite. Bueno, para retirar el filtro vamos a retirar nuestra quilla derecha o nuestro carenado inferior derecho para poder quitar nuestra tapita de filtro de aceite y cambiar el filtro de aceite y ahí sí hacer nuestro llenado de aceite. Listo, aquí vamos a girar la tapita para que salga fácil y ahí sí la vamos a jalar. Para no maltratar nuestra carcasa vamos a usar una pinza para retirar el filtro. Listo, salió nuestro filtro de aceite. Vamos a coger para que no se nos caiga bruscamente y listo. Este es el aceite que vamos a reemplazar y nuestro filtro de aceite con nuestro empaquecito. Entonces vamos a instalar nuestro filtro de aceite. Filtro de aceite original. Recuerda que estos son productos que puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda online, el cual dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Vamos a instalar la tapita del filtro. Para instalar nuestro O-ring o nuestro empaque, pues simplemente vamos a limpiar bien nuestra tapita. Retiramos nuestro empaque. Y limpiamos muy bien esta superficie. Atención, desde que esta superficie y esta superficie de la carcasa se encuentre en buen estado y nuestro O-ring sea original y nuevo, no necesitamos aplicarle silicona. Recordemos que la silicona genera unos daños importantes en obstrucciones de conductos, podemos dañar partes internas del motor por alguna obstrucción de silicona, entonces muy atentos con eso. Entonces instalamos nuestro empaquecito, vamos a instalar la tapita, la instalamos así de esta manera. Apenas la instalamos, la giramos un poquito para que se acomode el empaque y ya está. Vamos a instalar los tornillitos. Especial atención con este filtro de aceite, hay que estar muy juiciosos con el filtro de aceite para no generar daños ni causar daños en nuestro motor. Vamos a aplicar torque. Verificamos y ya está. Ten en cuenta que a pesar de que esto es un mantenimiento muy básico, estar pendiente de esto nos ahorra bastante tiempo y dinero. Si quieres saber qué tipo de problemas se pueden generar si el aceite no se cambia a tiempo, te voy a dejar en la descripción del video otros videos relacionados con problemas de consumo de aceite, emisión de humo por el mofle o también daños eléctricos generados por no cambiar el aceite a tiempo, como que se nos dañe nuestro plato de bobina. En esta tarjetica por acá te voy a dejar un diagnóstico reciente de un cambio de plato de bobinas, el cual puede estar relacionado con temas de aceite. Aplicar nuestro aceite. La cantidad para esta motocicleta son 1200 mililitros. Bueno, entonces vamos a seguir aplicando nuestro aceite. Quiero que estén pendientes del nivel, cómo se va llenando. Vamos a aplicar el adicional. Como podemos ver, vamos a verificar. Le falta un poquitico y ya está. En la perspectiva de donde ustedes están se ve, pero aquí ya quedó a nivel. Nos tocó aplicarle 50 mililitros más, 1250 para que quedara a nivel. Y ya para terminar nos falta instalar nuestro tapón por donde se le aplica el aceite, instalar nuestra quilla. Vamos a dejar calentar la motocicleta, vamos a dejarla reposar y vamos a verificar nuevamente el nivel. Si es necesario lo ajustamos. O si ya quedó en el nivel, ya terminamos nuestro cambio de aceite. Instalamos nuestro taponcito. Entonces vamos a prender la motocicleta, mientras tanto vamos instalando nuestra quilla. Como podemos ver, el aceite se empieza a bajar porque pues empieza a ser distribuido. Primero entra nuestro filtro de aceite, lo empapa y empieza a ser distribuido por todo el motor. Ajustamos y ya está.
Bueno, vamos a dejar calentar la motocicleta 3 minuticos, la apagamos y volvemos a verificar el nivel de aceite. Listo, vamos a dejar reposar nuestro aceite para verificar el nivel nuevamente. Bueno, y como podemos ver, nuestra motocicleta ya se niveló. ¿Se acuerdan que lo dejamos un poquitico más arriba? Apenas se prendió la motocicleta y reposó, ya nuestro nivel de aceite está alineado con la carcasa. Lo que quiere decir que está en el nivel correcto. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, déjanos saber en la caja de los comentarios. En próximos videos estaremos mostrando otro tipo de procedimientos para estas motocicletas y muchas otras operaciones técnicas más. Si quieres estar al tanto de esta información, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Hasta la próxima.